Buenos días, profesores y compañeros. Soy Sigrid Gutiérrez y junto a mi compañera Romina Coloma, en el nombre del Grupo 2, presentaremos el caso clínico número 5, accidente de tránsito. En lo que respecta al caso clínico, a unos 30 kilómetros al sur de Temuco ocurrió una violenta colisión entre un minibús y un camión, que dejó 5 lesionados graves y 17 heridos de diversa consideración. Este hecho se habría ocasionado debido a que el conductor del minibús habría cambiado sorpresivamente de pista para tomar pasajeros, siendo embestido en la parte posterior por el camión. A raíz de esto, el minibús salió disparado y terminó incrustado en un pilar de una pasarela peatonal. Los heridos más graves fueron derivados al Hospital Regional de Temuco, donde permanecieron sin riesgo vital, mientras que en los hospitales de Pitrufquén y Gorbea fueron atendidos los demás lesionados. 2 menores de edad presentaron un traumatismo encefalocraniano abierto, mientras que uno de los pasajeros adultos sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha, motivo por el cual debió ser hospitalizado y 3 días después presentó fiebre e intenso dolor en la pierna. En cuanto a los resultados de los exámenes de alcoholemia y narcotest realizados al conductor del minibús, fueron de alcoholemia 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre y el narcotest positivo. A modo de introducción, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los traumatismos debido al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años. Cada año las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas. Durante el año 2021, en el país se registraron 80.751 siniestros de tránsito, mientras que en la región de la Araucanía se registraron 5.663, con 151 fallecidos y 4.450 lesionados. Además, se presentó un aumento del 24,4% en siniestros del tránsito con respecto al año anterior, y la causa con mayor ocurrencia de estos siniestros y los fallecidos fue la imprudencia del conductor. La tasa de fallecidos en la región de la Araucanía por cada 100.000 habitantes es de 13,83, la cual se encuentra sobre la tasa nacional de 8,58. Por otro lado, el índice de severidad es de 2,49 en la región de la Araucanía, superior al 2,09 de todo el país. Este índice indica la cantidad de víctimas fatales por cada 100 siniestros de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo de los accidentes de tránsito son la velocidad, ya que hay una relación proporcional entre el aumento de la velocidad media y la probabilidad de que ocurra una colisión. También conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva. También no utilizar cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños. Las distracciones durante la conducción, principalmente provocada por el uso de celulares, y finalmente la falta de seguridad de la infraestructura vial y de los vehículos, además del cumplimiento insuficiente de las normas de tránsito. En Chile, a diferencia de otros países, no existe un organismo que normalice, regule, fiscalice y controle todo lo relacionado con el tránsito terrestre. Históricamente, a medida que ha sido necesario, se ha ido creando la normativa y también han ido apareciendo diversas instituciones. Algunas de estas son el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que tramita los decretos supremos que reglamentan las materias relacionadas con el tránsito, preside la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, o CONACET, y fiscaliza el cumplimiento de la normativa. En cuanto a la CONACET, esta contribuye a la redacción de normativa en materia de tránsito, elabora y publica informes estadísticos anuales a nivel nacional y realiza actividades educativas y de concientización. Otra de las instituciones es Carabineros de Chile, que fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Tránsito número 18.290 y normas complementarias, y a través de las Unidades de Investigación de Accidentes de Tránsito, o CIAT, da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Tránsito. En cuanto al CIAT, realiza indagaciones, recoge los datos y elementos de prueba relativos a las causas y circunstancias del accidente de tránsito y posteriormente emite un informe técnico sobre ellas, el que es enviado de oficio al tribunal que corresponda. En cuanto a las principales complicaciones de un accidente de tránsito, primero tenemos el traumatismo encefalocraniano, fracturas expuestas, sección de vasos periféricos, traumatismos abiertos y cerrados de abdomen. En cuanto al TEC, es una lesión del encéfalo y o sus envolturas provocada por una descarga de energía directa o secundaria a la inercia. La lesión se puede manifestar de forma clínica
o por imágenes. Puede generar una inflamación en la zona afectada junto a un aumento de la presión dentro del cráneo, apareciendo graves síntomas que van desde el compromiso de conciencia o una hemorragia intracraniana, la que puede tener secuelas invalidantes o incluso llevar a la muerte. Está el TEC cerrado, que es cuando no hay rotura de las meninges debido al golpe, y el TEC abierto, donde las lesiones craneales abiertas implican penetración del cuero cabelludo y el cráneo, y en general de las meninges y el tejido cerebral subyacente. También están las policontusiones, que estas lesiones se pueden clasificar como mínima o simple, donde solo habrá un enrojecimiento en la zona golpeada; de primer grado, donde hay equimosis y dolor fundamentalmente; de segundo grado, donde aparecen los hematomas con relieve; y los de tercer grado, que se caracterizan por muerte de los tejidos profundos de la piel. Otra consecuencia que no se puede dejar pasar son los problemas psicológicos que quedan luego del trauma ocurrido por el accidente. En cuanto a primeros auxilios, en caso de TEC, no hay que movilizar al accidentado, ya que todo paciente con TEC puede tener una lesión grave de la columna cervical. Hay que vigilarlo y no dejarlo solo en ningún momento, y pedir a otra persona que llame una ambulancia. En caso de que sea estrictamente necesario movilizarlo, hay que hacerlo en bloque, esto es manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Y en caso de vómitos, hay que movilizarlo también en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza. Si se producen convulsiones, no hay que intentar poner nada en su boca, y hay que retirar los objetos cercanos con los cuales el accidentado se podría golpear. En caso de que ya haya recuperado la conciencia, hay que colocarlo de lado en posición de reposo y también en bloque, y hay que evitar que se levante. Posteriormente, hay que trasladarlo al servicio de urgencia. En cuanto a los primeros auxilios en fractura, hay que calmar el dolor con frío local, buscar una posición que al accidentado le sea cómoda, retirar objetos como anillos, pulseras u otros objetos antes de que se produzca inflamación de la zona. Hay que inmovilizar la extremidad en la misma posición que se encuentra y luego elevarla y trasladar al servicio de urgencia. Es importante mencionar que cuando no se esté seguro acerca de cuál es la lesión, hay que tratarla como si fuera una fractura de igual forma. A la graduación del alcohol y sus repercusiones legales, la Ley Tolerancia Cero entró en vigencia en marzo de 2012 como modificación de la Ley de Tránsito. La iniciativa bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para conducir, estableciendo así el estado de ebriedad en 0,8 gramos por litro de sangre y bajo la influencia del alcohol en 0,3 gramos por litro de sangre. Al mismo tiempo, se incrementaron las sanciones relativas a la suspensión de la licencia de conducir, dependiendo de la infracción que se cometa y las consecuencias que ésta tenga, siendo mucho más rígida que en la anterior legislación. Por ejemplo, si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez sin ocasionar daños ni lesiones, verá suspendida su licencia de conducir por 2 años. En la misma línea, cuando una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona por primera vez, quedará inhabilitada para manejar un vehículo de por vida. La principal diferencia entre la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia es que la primera bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de la licencia de conductor. En cambio, la Ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. Pasando a un plano diferente, los narcotests permiten detectar en terreno la presencia de 5 drogas en el cuerpo de los conductores: cocaína como clorhidrato o pasta base, marihuana, opiáceos, metanfetamina y anfetaminas, hecho que constituye un delito al igual que la conducción en estado de ebriedad. Se espera que el proceso tenga un resultado entre 6 a 10 minutos. Se debe romper el envoltorio, retirar el tapón de protección, poner el hisopo en la boca y pasarlo por la encía, la lengua y la parte interior de las mejillas, hasta que el indicador cambie a color azul. Luego de eso, el dispositivo debe ser tapado para introducirlo en el lector de la máquina del drug test. Tras los mencionados 10 minutos aproximadamente, ya estarán los resultados en un voucher. ¿Qué sucede si marca positivo en alguna droga? Bueno, el conductor será trasladado hasta una ambulancia de senda, donde se le extraerá sangre. Ahí se definirá el estado del conductor y, dependiendo de esto, Carabineros lo trasladará a la unidad policial. El vehículo tendrá que ser retirado por un tercero.
Las penas pueden variar según la gravedad de la falta. En primer lugar, si no ocasiona daños o causa daños materiales o lesiones leves, el conductor arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa que puede ir de las 2 a las 10 UTM. En segundo lugar, si se causan lesiones graves o menos graves, se arriesga una pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 UTM. Y por último, en el caso de causar lesiones graves, gravísimas o causa de muerte a una o más personas, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y una multa de 8 a 20 UTM. Además, en todos los casos se aplica suspensión o cancelación de la licencia de conducir. Si hay un accidente y causa lesiones graves o muertes, también podría haber penas de cárcel o bien otra medida cautelar. En cuanto a la prevención, la Comisión Nacional de Dirección de Tránsito CONACET recomienda, como primera medida, en caso de consumo de alcohol, designar a alguien en condiciones para que pueda conducir. Como segunda medida, adaptar la velocidad según el camino, las condiciones climáticas y el tráfico. Estar siempre atento. En tercer lugar, usar cinturón de seguridad tanto el conductor como todos los ocupantes del vehículo. También es importante no usar teléfono celular mientras se conduce, ya que hay más probabilidades de accidente. Y por último, niños menores de 12 años viajan en el asiento trasero con cinturones de seguridad. Hasta los 9 años deben ocupar un sistema de retención infantil adecuado para el menor. Continuando con las medidas de prevención, en el año 2017 la ministra de Transporte, en conjunto con la secretaria ejecutiva de CONACET, el jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros y la presidenta de la ONG No Chat a Bordo, presentaron la nueva campaña Si manejan no chatees. Esta busca generar conciencia entre los conductores y llama a dejar el teléfono celular a un lado mientras se conduce, ya que este tipo de distracción afecta la velocidad de reacción. Por otro lado, el subsecretario de Transportes, junto al secretario ejecutivo de CONACET, presentaron el programa Revisa tu silla en el Estadio Monumental y con la participación de un centenar de familias. En aquel momento, monitores especializados enseñaron la correcta instalación de los sistemas de retención infantil en vehículos particulares. El punto de lanzamiento del programa Revisa tu silla también contó con la colaboración de empresas privadas, quienes a través de la instalación de diferentes stands entregaron información sobre los diversos tipos de sistemas que existen y las edades, tamaños y pesos para poder usarlos. Luego, durante el año 2020, de manera remota, se realizó el lanzamiento de la campaña de alto impacto Ese es mi hijo, con la que Senda, junto con ACET, pretenden sensibilizar, educar y generar conciencia entre la ciudadanía sobre los riesgos de consumir alcohol u otras drogas y manejar un vehículo. El director regional de Senda, junto al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y el jefe de la CIAT y Carreteras de Valparaíso, presentaron por videoconferencia a gobernadores de diversas provincias de la región de Valparaíso el spot de la campaña, que muestra a un padre que debe enfrentar la muerte de su hijo producto de un siniestro de tránsito que involucró el consumo de sustancias. Para finalizar, el último carrete es el nombre de la campaña de prevención de siniestros viales dada a conocer durante septiembre del año 2021 por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, en el Parque de la Familia de Quinta Normal. La iniciativa, que se enmarca en el plan #18seguro y con especial foco en los más jóvenes, busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de conducir de manera responsable, respetando las normas del tránsito y sin consumir alcohol o drogas, para así evitar siniestros de tránsito y salvar vidas. Respecto al rol del tecnólogo médico en este tipo de escenario, específicamente en el Hospital Hernán Enríquez Aravena, posee un plan institucional de atención de múltiples víctimas en el cual se avala el servicio de cada área en el cual trabaja un tecnólogo. En este caso es de suma importancia el servicio de laboratorio en general y además el banco de sangre. En este último, el jefe de la unidad se encarga de informar al jefe de turno de urgencia cuánta es la cantidad de sangre y hemoderivados disponibles para uso,
y también como profesionales del área del laboratorio deben realizar su máximo esfuerzo en la obtención de pruebas rápidas del laboratorio, dependiendo de los recursos de este. Y aquí encontramos principalmente pruebas de grupo sanguíneo, electrolitos y la química sanguínea. En el caso del servicio de imagenología, se priorizan las atenciones urgentes que provienen del accidente, atendiendo a las radiografías y escáner de emergencia, viendo las principales zonas afectadas como por ejemplo el cráneo, tórax, cuello, abdomen, pelvis y extremidades. Para ya concluir, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte violenta en la población infantil y joven. Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos. Como futuros profesionales, es necesario que sepamos qué organismos intervienen en este tipo de casos, además de saber qué hacer cuando llegan estos casos de emergencia, para así poder brindar una buena atención a las víctimas y cooperar entregando la información necesaria a los entes investigativos correspondientes, además de poseer un rol activo en la prevención de los accidentes de tránsito. Estas son nuestras referencias bibliográficas. La continuación de las referencias y muchas gracias por ver esta presentación.